Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por vuestro apoyo a la comunidad CRO y CXO. Hola, mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café, el podcast de referencia en CRO, que son las siglas de Conversion Rate Optimization, y también el podcast de referencia en CXO, que son las siglas de Customer Experience Optimization, y en diseño y optimización de productos y servicios digitales. Aquí hablamos sobre nuestro trabajo como profesionales digitales con el objetivo de compartir, entretener y aprender, a veces en solitario y a veces con la mejor compañía de otros profesionales que pasan por este podcast. Yo estoy delante del micro, pero detrás está Luis Miguel Ferrer, que es quien hace que cuando escuches esto todo se oiga estupendo y fantástico. No le vas a oír, pero él es, sin duda alguna, el hormigón y el pegamento de este podcast. Gracias por tu tiempo y tu interés. Puedes preguntar lo que quieras o sugerir invitados o hacer cualquier comentario escribiéndome a través de mis redes sociales @rtallar, RTAYAR, en Twitter e Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora vamos a disfrutar del podcast. Un episodio más de CRO Café en español, y lo primero, daros las gracias a todas las personas que estáis siempre escuchando ahí. La verdad es que es un placer, es un orgullo, es una satisfacción, y os doy de verdad las gracias porque, bueno, semana a semana muchos cientos de personas escuchan este podcast y es un orgullo y un mérito de todos ustedes. Disfrútenlo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Lozano, o Peter Lozano, como a él le gusta que le llamen, que es uno de los fundadores de Imascono, una empresa que ya lleva cerca de 10 años trabajando realidad virtual, realidad aumentada y metaversos. Y quería hablar con él precisamente por esto. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué son los NFTs? ¿Qué es todo esto de la realidad virtual y aumentada? ¿Realmente son tecnologías que hoy día podemos empezar a considerar en todas las estrategias digitales vinculadas a transacción, a conversión, comercialmente? El metaverso del que oímos tanto hablar, esa especie de resurgir de Second Life, ese Ready Player One o ese Los Sustitutos, aquella peli que protagonizaba Bruce Willis, ¿es de verdad? ¿Esto es de verdad? ¿Es algo que va a pasar, que está pasando y no nos estamos enterando, o por lo menos yo no me estoy enterando? De todo esto vamos a hablar con Peter, que es un tío más majo que el sol y una persona brillante. Así que ya sabes, prepárate tu cacao a la taza, tu Nesquik, tu Colacao, tu Ram a la taza, o tu Valor a la taza, o tu marca de cacao favorita, bien caliente, bien espeso, de esto que no lo puedes beber, lo tienes que comer. Busca un rincón adecuado, coge tu cacao, échale si quieres un chorrín de bourbon, y vamos a por este fantástico episodio, y 1000 millones de gracias por estar ahí. Bueno, hoy tenemos con nosotros en CRO Café en español a Pedro Lozano, alias Peter Lozano. ¿Qué tal, Peter? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién nos escucha a la hora que lo haga. Muy buenas, en general. Un placer estar por aquí. Soy muy fan del podcast.
Bueno, gracias. Lo de Peter, ¿de dónde viene? Porque justo antes de empezar estábamos hablando de te presento como Pedro, como Peter, me has dicho, me llama Peter. Lo de Peter, ¿de dónde viene? ¿O cómo sale esto? Pues de los amigos realmente, Pedro no les debía sonar muy bien, me empezaron a llamar Peter y bueno, y con esa visión internacional que hemos tenido siempre con la empresa, pues bueno, cuando creamos los correos electrónicos, pues Peter sonaba algo mejor y ahí se ha quedado ya con el Peter y al final, pues bueno, aunque respondo a los dos, mayoritariamente la gente me conoce ya como Peter. O sea, si voy por la calle y te grito Pedro o te grito Peter, te girarás en las dos ocasiones, ¿no? También sí, mi madre sigue llamándome Pedro. Bueno, bueno, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, nosotros siempre empezamos de la misma manera, ¿no? En CRO Café intentamos traer profesionales vinculados al mundo digital de muchos ámbitos. Me parecía muy interesante hablar contigo porque tocas básicamente tres áreas de las que se habla mucho, luego veremos cuánto de realidad hay y cuánto de ficción, como son pues todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, metaversos, etcétera, ¿no? Y es verdad que en los últimos años, en los últimos meses, se habla mucho de esto como una manera adicional de conseguir impacto, de conseguir rentabilidad, de generar negocio en los ecosistemas pues, de e-commerce, no solo de e-commerce, sino de cualquier tipo de transacción digital. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber algo de ti, que nos contaras quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado, a qué te dedicas, cómo surge Imascono, que es tu empresa, y a partir de ahí empezamos a hablar. Así que háblanos un poco de ti y quién es Peter Lozano. Fenomenal. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero siempre digo o me defino en LinkedIn, ¿no?, como un emprendedor por naturaleza. Desde muy pequeño he tenido esa vena de buscavidas que creo que va asociada a los emprendedores y a la innovación en general, ¿no? Hace poco veía un documental de Ferran Adrià, que es un referente creativo, y él decía lo mismo, ¿no?, que para él la innovación es buscarse la vida y bueno, ese es un poco, lo he llevado en el ADN desde muy pequeño y de hecho mi primer negocio lo monté con 6-7 años cuando me puse a vender piedras en la puerta de mi casa, piedras que coloreaba y que cogía en los viajes con mis padres. Y bueno, fue el inicio, ¿no?, un poco de ese ADN emprendedor y de buscavidas. Posteriormente, con 14-15 años, monté mi segundo proyecto de empresa, ya ligado al entorno digital, que al final ha sido lo que me ha marcado. Y bueno, en ese caso fui pionero en adentrarme en el comercio online, ¿no? Cuando apenas nadie compraba cosas a través de internet, pues bueno, yo con 14-15 años, en los inicios de 2000, compraba productos en internet que luego revendía, ¿no? Y pues bueno, ese don de buscavidas unido a mi pasión, que ha sido el diseño y las artes, pues al final, por ese espíritu emprendedor y esa iniciativa, pues desembocó en Imascono. Estudié diseño de interiores, tenía muy claro desde muy pequeño que lo que me apasionaban eran las artes, hice el bachiller artístico y posteriormente accedí a la Escuela Superior de Diseño, pero es cierto que en segundo de carrera, por esa frustración que encontraba en clase de no poder expresarme creativamente, puse la primera piedra de Imascono, que era una marca de ropa orientada a ayudar a jóvenes diseñadores a hacer sus sueños realidad y a convertir sus trabajos de papel en una realidad, que en este caso era una marca de ropa, pero sí que es cierto que el proyecto empezaba con una visión multidisciplinar, ¿no? Al final lo que buscaba era llevar el diseño a diferentes ámbitos. Y en esa visión apareció mi socio Héctor Paz en 2010, 2 años más tarde de poner este germen. Y bueno, cuando buscaba una persona que pudiera desarrollar la página web para comercializar estas camisetas que estaba creando en Imascono. Él es ingeniero en diseño industrial,
había desarrollado su proyecto final de carrera con realidad aumentada y cuando nos juntamos, pues bueno, son de esas situaciones, ¿no? Que, como digo yo, se alinean los astros, pues bueno, confluyeron dos personas creativas, emprendedoras, con ganas de comerse el mundo y gracias a esa toma de contacto el proyecto evolucionó de marca de ropa de diseño a aplicar la tecnología y a unificar diseño y tecnología, que al final es la esencia de I+CONO desde que empezamos. En su día hablábamos de diseño y tecnología aplicados al sector textil y poco a poco esa visión de empresa pues ha ido creciendo a aplicarlo en todo tipo de sectores y bueno, nos ha llevado mucho más lejos de lo que jamás podríamos haber imaginado. Bueno, no suena nada mal. Además es curioso esto que comentas del mundo textil, porque al final el sector de la moda es bastante propenso a incluir iniciativas digitales. Hay otros sectores que quizás van un poco delante, pero en moda enseguida se entiende bastante bien pues, el concepto de omnicanalidad, de la importancia que tiene para una marca integrar los espacios físicos y digitales. Es decir, quien compra en una tienda online de una marca de moda y en una tienda física al final más o menos busca la misma experiencia o experiencias complementarias. Se da mucho el web rooming, yo miro en la web pero luego voy a la tienda física. Se da mucho el voy a la tienda física pero luego voy a la web a tramitar mi devolución o a ver si tengo un cupón o cosas de este estilo y es un espacio interesante para esto. Vosotros, hay tres conceptos como que están ahora, bueno, ahora algunos no, pero hay tres conceptos que yo creo que son claves en vuestro trabajo, que son realidad virtual, realidad aumentada, metaverso. ¿Vale? Sobre todo el metaverso es una cosa pues, de la que todos hemos leído mucho en los últimos meses, que a mí cuando lo leo, o sea, la primera referencia en la que uno cae, si es así muy joven, es Ready Player One, tanto el libro como la película. Si tienes unas canas ya como yo, pues te vas a la época de Second Life, o incluso a películas como Los Sustitutos, ¿no? Donde en realidad la gente no vive su vida, sino que vive a través de avatares físicos, pero está quieto en su casa, en una especie de espacio ultra inmersivo, ¿no? Todos más o menos sabemos lo que pasó con Second Life, pero me gustaría empezar pidiéndote que definieras y describieras qué es cada una de estas tres cosas, o sea, qué diferencias podemos encontrar entre la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso, aunque seguramente, al igual que cuando hablamos de inteligencia artificial, pues unas cosas contengan a otras o sea como un diagrama de Venn, ¿no? Donde algunas de ellas se encuentran. ¿Qué es cada una y cómo lo definirías tú? Bueno, yo antes de definirla sí que me gustaría decir que nosotros siempre hemos hablado de estas tecnologías como nuevos canales de comunicación. Al final esa fue un poco el inicio de I+CONO y también esa visión tan amplia, como decía antes, que nos ha llevado a explorar diferentes oportunidades de negocio y ámbitos de aplicación. Yo creo que lo más importante y que engloban estas tres nomenclaturas es que pasamos de comunicarnos en pantallas planas, como son las videollamadas, ¿no? Los dispositivos móviles, a pasar a relacionarnos en entornos inmersivos 3D, que pueden ser completamente inmersivos, que sería la realidad virtual, y puede ser información virtual que se solapa sobre tu propia realidad, que sería la realidad aumentada, mixta o extendida, que son todos los términos que se le ha dado a todo esto y muchos de ellos marketingianos, ¿no? Porque realmente el metaverso es un término marketingiano que que ha puesto de moda Mark Zuckerberg en la actualidad, que viene, como decías, en este caso la primera vez que se habla de metaverso es en 1992 en el libro, en la novela Snow Crash sobre ciencia ficción y que Mark Zuckerberg en octubre de 2021 ha puesto en boca de todos. Yéndonos al significado concreto de metaverso, meta viene o significa más allá en griego y verso universo, pues realmente llevamos metidos en el metaverso desde hace muchos años, porque como decía, tanto las videollamadas, internet, etcétera, ya son parte del metaverso conocido, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Que es
¿Cuál es el salto que estamos viviendo? Pues ese paso que damos de comunicarnos en pantallas planas 2D a comunicarnos en pantallas tridimensionales, como son principalmente a través de las gafas de realidad virtual, que para mí es el dispositivo que marca la diferencia, ¿no? Ya que tú a través de esas gafas de realidad virtual puedes estar en un entorno 3D inmersivo y comunicarte mediante avatares y llevar a cabo diferentes experiencias que son lo más próximo a la realidad, ¿vale? Eso sería realidad virtual. El paso al metaverso realmente se da con la socialización y cómo en esos universos virtuales podemos interactuar social y económicamente a través de estos avatares, de NFTs y criptomonedas. Entonces, la realidad virtual lo podríamos entender como una experiencia más individual, ¿vale? Y el metaverso sería un complemento de esta realidad virtual donde ya realmente el ser humano pasa a socializar y pasa a que esos mundos virtuales tienen vida, son colaborativos y son globales, ¿vale? Y luego tenemos la realidad aumentada, que en ese caso es superponer elementos virtuales sobre la propia realidad. Los usuarios a pie de calle normalmente lo han vivido a través de smartphone, donde el proyecto más famoso pues, fue Pokémon Go, ¿no? Donde tú apuntabas... te iba a hacer justo esa referencia. Digo, para quien quiera coger una referencia de realidad aumentada, yo creo que Pokémon Go o lo que se hizo en su día con los Invisimals, que también había juegos de este estilo en los que tú escaneabas un QR en una carta y aparecía una criatura en tu mesa o lo que fuera, es el mejor ejemplo de realidad aumentada. El ver un montón de gente con un smartphone cazando Pokémon por el parque, pues es el mejor ejemplo de realidad aumentada, desde luego. Sí, pues eso es lo más, ¿no? Lo que la mayoría de nosotros hemos podido experimentar, y luego está el salto en lo que ya ese término va más ligado a la realidad mixta, que es principalmente a través de wearables como las gafas, ¿no? Donde nosotros ya pasamos a llevar unas gafas con cámaras que detectan el entorno que nos rodea y nos posiciona elementos tridimensionales y virtuales a tamaño real. Esto también se puede extrapolar a aplicaciones funcionales como la aplicación de mobiliario de IKEA. No sé si la has probado, Ricardo, donde tú a través de una aplicación y a través de esa realidad mixta puedes decorarte tu hogar y visualizar cómo va a ser tu espacio gracias a esa realidad aumentada. Fíjate, tú antes has hablado del diseño de interiores. Yo empecé hace muchos años trabajando en una empresa de software de interiorismo y nuestro trabajo básicamente era... Bueno, el mío era estaba más vinculado al marketing, pero el mío era básicamente generar muebles por ordenador para poder hacer simulaciones de cocinas. Era un software fundamentalmente enfocado al mundo de la cocina, que son los típicos proyectos que cuando tú te estás haciendo una cocina, pues un interiorista te diseña una cocina y se hacen unos renders en 3D para que tú veas cómo va a quedar, ¿vale? O sea, yo empecé trabajando en eso, entonces entiendo muy bien la aplicación profesional que puede tener este tipo de tecnología, sobre todo cuando tú necesitas que alguien visualice cómo va a ser su casa o cómo va a ser un espacio, donde además hay personas como yo que tienen mucha dificultad para imaginar las cosas si no las ve así como en tu cara, ¿no? Pero claro, de todos estos temas... O sea, y esto es una percepción que quiero que me digas tú si es cierta o no. O sea, yo creo que hubo como un hype hace unos años, sobre todo cuando aparecieron las Oculus Rift, cuando PlayStation incluyó la realidad virtual en algunos de sus juegos y dispositivos. Hubo como un super hype de realidad virtual. Y luego eso, o sea, hasta el punto de que en muchos eventos te regalaban estos dispositivos en los que tú montabas el iPhone o el smartphone y te los ponías como si fueran unas gafas, y puedes encontrar un montón de vídeos en YouTube para hacerlo y ver como una montaña rusa y todo esto. Y luego hubo como un descenso de interés o de esto está muy bien, pero no acabamos de encontrarle, y yo esto por conversaciones que he tenido con empresas, no acabamos de encontrarle una utilidad práctica más allá de la curiosidad, ¿no? Pero ahora parece que, no sé si es por un abaratamiento de los costes, porque las redes funcionan a una velocidad mucho mayor, parece que volvemos otra vez para arriba. ¿Tú compartes esta visión Sí. o lo ves de otra manera, dedicándote a ello? Sí, a ver, nosotros llevamos 11 años con la empresa, este año hemos cumplido 11 años y bueno, como bien dices, el crecimiento ha sido muy lento, sí que hemos tenido picos puntuales de mayor interés, pero es cierto que el crecimiento ha sido más lento de lo que esperábamos,
principalmente por esto que comentas, ¿no? Porque al final requiere de un ecosistema de aplicaciones. Hay que tener claro que el metaverso no es solo la realidad virtual y ponerte las gafas, ¿no? Sino eso va ligado a un ecosistema digital que parte desde la propia infraestructura de conectividad, ¿no? Al final, para poder tener esas comunicaciones en tiempo real con millones de personas, requieres de una conectividad muy potente, de equipos informáticos muy potentes y de una baja latencia para que al final el mensaje que estás lanzando y mientras estás renderizando todos esos gráficos que acumulando millones de avatares pues requiere de unos recursos muy fuertes, pues estén ¿no? a la altura de lo que requiere esta infraestructura. Y luego también siempre me gusta lanzar el mensaje de que hablamos de transformación digital y de innovación generalmente, cuando lo realmente importante es la transformación social que estamos viviendo a raíz de las nuevas tecnologías y de la digitalización, ¿no? Yo creo que eso es lo realmente importante, que los saltos generacionales que se están dando en el ser humano son bestiales y que cada década la forma de relacionarnos y de comunicarnos es completamente diferente, ¿no? Y en este sentido, el mejor reflejo de ello son los datos que tenemos dentro de los jóvenes, que para mí es el mayor reflejo y consecuencia también de este pico que se ha dado de interés, porque realmente las marcas quieren dirigirse a un público hasta el que ahora desconocíamos, ¿no? Y que se relaciona o están en medios que no son habituales para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la televisión, ¿no? Los jóvenes no están acostumbrados a ver la televisión y se relacionan ya en plataformas de streaming o en los videojuegos, como es el caso de Fortnite, que es el metaverso más conocido, por decirlo de alguna forma, y que cuenta en la actualidad con unos 300 millones de usuarios activos, ¿no? Roblox, que es otra de las plataformas, está en torno a los 200 millones de usuarios activos y bueno, pues demuestran que al final que esas nuevas generaciones y esos nuevos potenciales consumidores se relacionan en un lugar determinado y al final las marcas quieren acercarse a ellos para conectar. ¿Cómo lo haces? Hablando su lenguaje. Si no estás en el metaverso, no estás con los jóvenes. Por eso se han dado movimientos muy fascinantes. Imagino que conocerás el que se dio en el mundo de la moda, donde Nike ha comprado un estudio de arte digital que se llama RTFKT y que bueno, que es dentro ese movimiento estratégico refleja muy bien hacia dónde va todo esto, ¿no? Al final la obsesión de Nike es conectar con los jóvenes. ¿Cómo lo haces? Hablando su lenguaje, y de ahí la compra de este estudio de arte digital que desarrollaba prendas virtuales dentro del metaverso, y al final pues bueno, ha sido un movimiento estratégico para Nike adaptarse también a estos nuevos lenguajes y a conectar con los consumidores, que al final ellos pasarán de vender piezas virtuales a que luego cuando el usuario vaya a comprarse ya ropa física pues tenga esa conexión de Nike y este estudio de diseño. De todas maneras, fíjate, a mí la edad a veces no... O sea, estoy de acuerdo en que es muy importante fijarse en la gente más joven si quieres entender cuál va a ser el patrón de uso y de comportamiento futuro en aplicaciones, en herramientas, en comunicación. Además, es muy típico, ¿no? Escuchar esto de... pero antes, o sea, todos tenemos tendencia a considerar que las cosas antes, en nuestro antes, eran mejores que ahora en algunas cosas, pues por efecto de la nostalgia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante ver cómo la gente más joven utiliza la tecnología y cómo se relaciona. Teniendo también en cuenta y teniendo claro, sobre todo en el caso de la tecnología, que también hay ciertos comportamientos objetivamente nocivos. O sea, la mayor parte de las aplicaciones móviles se utilizan, o sea, se diseñan bajo un sistema que se conoce como Ludiclubs, que al final se basa en la metamatemática y donde lo que se intenta es mantenerte en un constante estado de alerta y de ansiedad para que no te despegues de tu teléfono, con un nivel de éxito muy alto, como podemos ver todos los días en cualquier transporte público o prácticamente en cualquier sitio. Pero me ha hecho gracia esto que has dicho de la tele, porque justo ayer hablaba de esto y intentaba yo recordar cuándo fue la última vez que yo vi algo en la tele
o sea, programando mi vida para dejarme ese espacio libre. O sea, o sea, hubo una época en la que tú decías, los lunes a las 10 de la noche hacen este programa. Por lo tanto, tengo que haber cenado antes para estar el lunes a las 10 de la noche delante de la tele porque van a echar este programa. Y haciendo memoria, caí que la última vez que yo hice eso fue para ver CSI. Y CSI bueno. se estrenó en España, no lo sé, pero en Estados Unidos se estrenó en octubre de 2000. En octubre de 2000, punto. Entonces, es verdad que parece que un poco la evolución social y tecnológica nos empuja a eso, pero también es verdad que la tecnología es muy desigual. Yo pude trabajar en un proyecto para el gobierno de Aragón durante la pandemia y no había sido consciente y fui consciente de que en el primer mundo, entre comillas, hay muchas personas que no tienen acceso ni a tecnología ni a internet de calidad para entrar en todo esto. Entonces hay una brecha ahí que aunque tú tengas la edad correcta y tal, puede que no tengas los recursos para poder acceder a todo esto. Pero desde luego es un espacio en el que tienes que estar para los consumidores del presente y sobre todo para los consumidores del futuro, aunque nadie te garantiza que vaya a salir adelante. Porque, por ejemplo, ¿qué diferencias hay? ¿O por qué ahora hay más fe en que el metaverso puede funcionar de lo que hubo en su día con algo como Second Life, que en el fondo era un metaverso? Por la evolución tecnológica, por la evolución social, por las dos cosas. Sí, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, la madurez tecnológica es bestial. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Facebook compró Oculus en 2014 por 2.000 millones de dólares. Al final, ellos ya visualizaban que la socialización y las redes sociales iba a pasar de este formato 2D a un formato tridimensional. Claro, ahora te lanza el mensaje en octubre de 2021 de que cambian el nombre, que bueno, que sí que es cierto que va ligado a esa limpieza también no reputacional por todos los problemas que han tenido con la marca Facebook, que es un doble salto, pero realmente ellos en 2014 ya vislumbraban que el cambio se iba a dar en el futuro y que íbamos a pasar de relacionarnos en entornos 2D a hacerlo en entornos 3D mucho más inmersivos. Y la clave para este salto, ¿no? o esa fe de que esto va a funcionar es la democratización del hardware, igual que el smartphone, conforme se ha ido haciendo más accesible, más barato, ha sido la clave para llegar a todos los usuarios. Con los dispositivos de realidad virtual y aumentada, lo mismo, ¿no? Por poner datos, nosotros cuando empezamos siempre hemos apostado como empresa por premium, por desarrollar experiencias de calidad. Empezamos a trabajar con HTC Vive Pro, que era un dispositivo que costaba 900 euros y luego además tenías que comprar un ordenador que, bueno, la inversión mínima pues podía rondar los 1.500 euros, ¿no? Con lo que hablábamos de que requieres de un equipamiento informático potente. Al final, una estación de realidad virtual de calidad te ibas a una inversión de unos 2.000-2.500 euros, ¿no? Esto era un problema para el usuario final y para las marcas. Si desarrollas un contenido espectacular para un cliente, pero el replicarlo y montarlo en diferentes espacios requiere una inversión de 2.000-2.500 euros, te limita. Pues de esos 2.000-2.500 euros hemos pasado a un coste de 350 euros con las Oculus Quest 2 y donde la experiencia y el nivel de calidad es fascinante. Eso evidentemente te permite que esos clientes pues tengan esa capacidad de inversión para llevar las experiencias a más puntos y que el usuario directamente pueda comprar sin hacer una inversión muy fuerte un dispositivo de una calidad excelente. Y bueno, los datos de venta ahí están. En Navidad, por ejemplo, la aplicación más descargada en Estados Unidos ha sido la de Oculus y bueno, gracias a esa reducción importante en el precio, pues se consigue que esta tecnología llegue al usuario final de calle, que al final es lo que buscan las empresas, ¿no? El poder crear proyectos que lleguen al mayor número de personas. Y metiéndonos también en dispositivos de gafas de realidad mixta, por ejemplo, las Microsoft HoloLens cuestan 3.800 euros en la actualidad. El dispositivo más económico, claro, ¿cuántas empresas, ¿no? o cuántos usuarios finales pueden hacer esas inversiones? Desde luego que el usuario de calle no lo puede hacer y por eso también las aplicaciones principales están siendo industriales
industriales, pero bueno, conforme el hardware vaya avanzando y se vayan abaratando los pasos, creo que es fundamental. Y luego también lo que ya hemos hablado, esa transformación social donde los nativos digitales están acostumbrados a relacionarse en el metaverso, ¿no? Tenemos ejemplos, como ya hemos nombrado, de Fortnite, Minecraft, ahora de Decentraland, que está muy relacionado con las criptomonedas. Pues bueno, son entornos que ya están acostumbrados y que bueno, que demuestra también la importancia de reinventarnos constantemente y de tener un aprendizaje continuo, no solo profesional, sino como ser humano. Y esto lo conecto con lo que decías de esa brecha digital, ¿no? También las personas más mayores tienen un problema, ¿no? Porque evoluciona tan rápido la tecnología y la forma de comunicarnos que la gente más mayor no es capaz de ir, ¿no?, a la velocidad que evoluciona todo. Entonces, al final, creo que las empresas ahí tenemos la responsabilidad también de crear proyectos que intenten ser lo más inclusivos posibles para llegar al final al mayor número de personas posibles y no dejar a nadie atrás. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Sí, bueno, yo creo que el momento es muy interesante porque habrá que ver cómo va evolucionando todo. Desde luego, la adopción de tecnologías nuevas por parte de las compañías suele ser gradual en función del grado de éxito de la tecnología. Es decir, es lo que acabas de decir tú. O sea, en el momento en el que el acceso a la tecnología sea asequible, habrá una entrada masiva de players, porque al final todos los usuarios tendrán acceso, pues, a un determinado tipo de experiencia. Mientras que esa experiencia es accesible solo para unos pocos, entre comillas lo de unos pocos, pues entro con el freno de mano puesto, ¿no? O sea, al final, yo creo que la gran pregunta aquí, este es un podcast de CRO y al final aquí se habla mucho de negocio, de venta, de conversión, de transacción, es cómo una compañía que tiene unos objetivos de venta, porque yo, por ejemplo, de los ejemplos que he visto de realidad virtual o de realidad aumentada, muchos están vinculados, por ejemplo, a la comunicación en la manera de contar de una manera distinta algo tradicional, si quieres contarlo de esta manera. Es decir, simplemente vamos a contar algo de una forma más novedosa por un lado, a la parte formativa por otro. Esto es cierto, o sea, hay determinado tipo de formaciones, pues, que se hacen con realidad virtual, que no deja de ser la evolución lógica, por ejemplo, de los simuladores de vuelo de hace un montón de años. ¿Cómo puede utilizar una empresa de e-commerce o de retail, tú mismo que estás familiarizado con el sector de la moda y ahí hay buenos ejemplos, esta tecnología? ¿En qué le puede ayudar a vender mejor o a comunicar mejor? Bueno, yo creo que el mensaje más importante también, igual que la tecnología no es un fin, es un medio. Hay que entender que el metaverso tampoco debe ser un fin, ¿no? Que es un medio para conseguir unos objetivos. Entonces yo creo que eso es lo más importante, el ser conscientes, ¿no? Y hacer esa reflexión de si tiene sentido adentrarse en el metaverso o no y con qué objetivos, porque pueden ser objetivos publicitarios que eso luego te lleve a vender más en el entorno real, ¿no? Pongamos el ejemplo de tecnología con sentido, el caso de la ofrenda virtual de Flores de Zaragoza que desarrollamos en periodo de pandemia y que acabó siendo la campaña de publicidad más barata, ¿no?, del Ayuntamiento de Zaragoza, porque la relación de la inversión con los leads y los impactos que se consiguieron fue bestial, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Y también
muy relacionado con lo que hacemos ambos. Creo que todas las personas y todas las empresas, con esto que estamos comentando, debemos de tener una apertura mental total y ser conscientes de que la tecnología está rompiendo todos los modelos de negocio, ¿no? Y en el caso, pongo un ejemplo también. Los gimnasios, por ejemplo, la realidad virtual está haciendo competencia, está empezando a hacer competencia a los gimnasios, ¿no? Un sector que en principio un negocio era difícil que pudiera ser sustituido por algo. Pues tenemos aplicaciones como FitXR, donde tú con tus gafas de realidad virtual puedes tener un entrenamiento y el quemar tantas calorías como lo harías en un gimnasio, y en este caso pues sin moverte desde casa y con un modelo de suscripción. La parte de moda que has comentado, lo mismo en el caso de RTFKT, que es el estudio que compró Nike, facturaron en 6 minutos 2,7 millones de dólares en venta de zapatillas virtuales. Una auténtica bestialidad, ¿no? Pero demuestra también cómo va cambiando el interés y qué es lo que desea el consumidor. Esto lo conecto, por ejemplo, con otra palabra que está relacionada con el metaverso, que son los NFTs, ¿no? Los Non-Fungible Tokens. Tokens. Sí, que son al final como obras de arte digitales, ¿no? Tengo, bueno, uno de mis mejores amigos es Ander Herrera, que juega en el PSG, y donde hicimos un NFT conmemorativo para este proyecto de la ofrenda virtual de flores, porque va a ser el pregonero del año que viene, ¿no? Y hace poco lanzamos un vídeo explicativo de cómo crear un NFT, se lo pasé y me dijo, ostras, me gusta mucho, es muy divulgativo y didáctico. Y dice, pero a mí me cuesta entender todo esto de los NFTs, ¿no? Y le llamé por teléfono y le dije, mira, nosotros cuando éramos pequeños íbamos a la tienda del barrio o la tienda del pueblo, por ejemplo, que yo soy de pueblo, y comprábamos cromos físicos y los pegábamos en un álbum físico, ¿no? Y los coleccionábamos de esa forma porque era lo que se llevaba. Los chavales en la actualidad compran cromos virtuales y los coleccionan en su wallet, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que entender, ¿no? De cómo al final las tendencias de los consumidores van cambiando y nosotros como empresa debemos tener las orejas bien abiertas y ese cerebro abierto para adaptarnos constantemente. Y en el caso de venta, pues se han dado múltiples ejemplos, ¿no? Como Domino's Pizza, que vendía pizzas en Decentraland, que es donde están sus consumidores, pero luego te la enviaban físicamente. Al final yo creo que la clave de todo esto, como decías antes, Ricardo, es entender dónde están los consumidores y cómo podemos llegar a ellos para ejecutar negocio. Y no tiene que ser, igual que decías de la omnicanalidad, no tiene por qué vender el producto físico en el entorno virtual, ¿no? Puede haber una conexión. Yo pago en Decentraland por una pizza porque tengo ahí un stand de Domino's, pero igual la estoy pagando ahí y en una hora la voy a recibir en mi casa físicamente y me la voy a comer, ¿no? Entonces yo creo que no tengo la bola mágica para decir hasta dónde va a llegar esto, pero sí que estamos viendo que el metaverso y estas tecnologías están transformando todo tipo de sectores. Algunos de ellos era difícilmente imaginar y al final yo sí que me atrevo a decir que todas estas tecnologías van a cambiar en gran parte nuestra forma de relacionarnos tanto a nivel personal como a nivel profesional. En realidad, la mayor parte de las veces de lo que hablamos es de aprovechar una oportunidad. O sea, me explico. O sea, por ejemplo, como bien acabas de contar tú, muchas veces la explotación de esos espacios es para dar visibilidad a mi producto o a mi servicio, porque si yo no estoy en ese espacio, a ese target de público nunca le voy a impactar, porque ya no está en los otros espacios. O sea, yo creo que esto a muchas empresas les cuesta, porque antes era muy fácil, antes hacer publicidad era muy fácil. O sea, tú tenías la radio, tenías la tele y tenías la prensa escrita, ¿vale? Y al final, pues bueno, prensa eran impresiones, en la tele cubrías amplia cobertura, etc. Ahora el escenario está tan hiperfragmentado que sobre todo cuando uno tiene un presupuesto limitado tiene que hacer un análisis previo de dónde están realmente las personas que potencialmente me van a comprar, que además esto tampoco nadie viene con el manual de instrucciones y te lo dice el primer día. O sea, tú conoces los espacios que conoces, pero muchos otros no. Entonces, esto también viene de la importancia de entender que hay que estar en diferentes tipos de espacios para ser visible. Si luego además lo integras dentro de la experiencia, pues fantástico. Por ejemplo, un caso interesante es cómo Fortnite ha sido aprovechado
por la industria cinematográfica y de videojuegos. Es decir, otros videojuegos han tenido skins o han tenido activos digitales dentro de Fortnite para que así los que juegan a Fortnite se interesen por esos otros juegos. O estrenos cinematográficos, ¿no? Ha habido skins de estrenos de cine para que a ti te interese ir al cine a ver esa película, porque si yo no estoy presente en esos espacios, pues es que a lo mejor no consigo impactar en el jugador de Fortnite, que además está bien. Entonces, esta es una parte. Esta es una parte que yo creo que tiene mucho que ver con el músculo financiero, ¿no? Esta es una parte. Tienes que estar en ese espacio para alcanzar a determinado tipo de público. Y la otra parte es estar en ese espacio de manera operativa, que es lo que acabas de decir tú. O sea, mira, tengo hambre, estoy aquí jugando, ahí va, mira, un stand de Domino's, pues me compro la pizza aquí que ya me la mandarán a casa, o lo que sea. Ahora bien, siempre, a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer cuando hablo, que es poner ejemplos cercanos, ¿no? Porque al final hablar de lo que hace Adidas, o de lo que hace Nike, o de lo que hace Domino's, o Apple, o Amazon, pues queda muy guay, pero estamos hablando de macro megacorporaciones con casi recursos infinitos. ¿Cómo una empresa pequeña puede aprovechar todo esto? O sea, ¿o qué casos conoces que sean interesantes a nivel inspiracional y que sean accesibles? Sobre todo, a ver, no me refiero a la carnicería de la esquina, pero cómo alguien pequeñito puede aprovechar esto y sacarle partido. Claro, aquí también hay que tener en cuenta que, bueno, esto conecta con lo que decías antes, que la publicidad ha evolucionado hacia un storytelling y con esto que estás comentando también, y hemos pasado de ser consumidores pasivos, por decirlo de alguna forma, donde tú tienes ese spot promocional en los medios que has comentado, a ser realmente usuarios activos donde formas parte de una historia, ¿no? Hay que entender también que las producciones de este tipo de contenidos se requieren de diferentes perfiles y realmente nosotros lo que vendemos son videojuegos. Al final la tecnología que estamos hablando son realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, pero realmente la producción es de un videojuego, ¿no? Y requiere pues de generar personas en 3D, de generar recursos en 3D y son procesos que llevan pues bueno, una carga de trabajo asociada destacada. También bueno, hay que ser conscientes de que evidentemente los early adopters empresariales, por decirlo de alguna forma, suelen ser las grandes empresas que son al final las que se pueden permitir esas inversiones iniciales cuando la tecnología no está tan barata, ¿no? Y es más difícil de acceder. Y bueno, estamos viendo cuando pregunta la gente, ¿no? ¿Esto es una burbuja o no? Pues realmente si vemos los movimientos en el sector, yo creo que para nada. La última adquisición de Microsoft que ha comprado Activision por 68.700 millones de dólares es una auténtica barbaridad, ¿no? Y demuestra cómo los videojuegos están siendo la esencia de conectar con estos jóvenes y cómo al final es también esa omnicanalidad en el sentido de como por ejemplo, también por poner ejemplos tangibles, no de pymes, pero Uncharted, ¿no? Cómo pasamos de un videojuego a ser ahora una película, a explotarse en merchandising, etcétera, y cómo al final pues vamos conectando diferentes medios para tangibilizar al máximo la marca. Nosotros es cierto que contamos con clientes de todo tipo, pues por poner un ejemplo, ¿no? Leque, conoces la marca de Sí, Tupper, tengo pues, cosas de Leque. pues Sí. fíjate, ¿no? Es una marca que tenemos todos, ¿no? en nuestra casa. Probablemente los oyentes igual no son conscientes, pero si miran en sus tuppers o elementos de cocina utensilios, tengan Leque. Pues es una empresa que apostó ya en 2020, finales de 2020, por desarrollar un metaverso para comercializar sus productos hacia los comerciales. Es una forma de impactar a los comerciales y a sus cadenas de distribución, ¿no? ¿Cómo puedo poner en valor mi producto que ya de por sí tiene un diseño y una muy importante, ¿no? Pues cómo convierto eso en una herramienta de venta para que el metaverso consiga convencer a mis distribuidores y a mis clientes. Pues es un ejemplo que no es de multinacional ni mucho menos y que tiene una aplicación directa, que al final su objetivo es conseguir que sus distribuidores les compren más. Conectado con la inteligencia artificial que nombrabas antes también,
por ejemplo, hemos desarrollado avatares virtuales que sustituyen determinadas funciones de las personas y también los estamos comercializando para pymes, como son estos avatares que pueden sustituir la labor de un recepcionista o la labor de una persona de atención al público en determinados eventos, y son pues inversiones mínimas. También hay que diferenciar un poco que las empresas generalmente requieren productos 100% personalizados y a medida. Conforme tú tienes que hacer algo más personalizado, pues evidentemente el presupuesto se aumenta, pero a día de hoy adentrarse en proyectos pioneros es sencillo para cualquier empresa. No hablamos de presupuestos desorbitados, pero bueno, sí que hay que ser consciente también de que tienes que buscar por una aplicación más estándar y que no puedes personalizar al máximo tu experiencia, porque si no, ahí, como decías, cuando se elevan los costes porque estás construyendo realmente un videojuego. Sí, claro. Es que claro, luego habrá otro problema. O sea, en el momento en el que, digamos, el acceso se democratice y sea sencillo, siempre será en un formato, pues, de plantillas, como sucede con el diseño digital, o de precocinados, ¿no? Que luego se tiene, bueno, pues el problema de que no está personalizado, no hay el mismo nivel de engagement que puedes conseguir con una experiencia personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa quiere empezar en esto. Me da igual el tamaño, pero bueno, una empresa quiere empezar en esto. ¿Por dónde empieza? O sea, es decir, madre mía, aquí, porque ya sabes cómo funciona esto. O sea, el marketing de las cosas tiene mucho impacto. Entonces esto llega a los oídos del directivo de turno, que se queda maravillado con las posibilidades del metaverso que ha leído en un artículo, o con las posibilidades de la realidad aumentada o de la realidad virtual, y dice, nos tenemos que meter en esto. ¿Por dónde empieza una empresa a meterse en esto? Bueno, pues yo creo, conectado también con la anterior pregunta, nosotros le llamamos imaginación aplicada, ¿no? Al final, con el mensaje que he lanzado también antes de que la tecnología no es un fin, al final tenemos que hacer las cosas con los pies en el suelo y desde una estrategia y desde un planteamiento que tenga unos objetivos muy claros. En nuestro caso, y como decía, hemos trabajado con pymes con presupuestos más reducidos, pero con un objetivo claro, y que a raíz de conseguir esos objetivos bien marcados y establecidos, pues te da una confianza para seguir invirtiendo y desarrollar proyectos de mayor envergadura. Entonces yo creo que lo más importante es hacer ese ejercicio que creo que es la base de cualquier cosa que tendría que hacer realmente el ser humano, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Pararse a pensar y ver que lo que queremos llevar a cabo tiene sentido y que al final, pues, la inversión que podemos hacer es acorde con los resultados que esperamos convertir. Entonces nosotros, como digo, tenemos una metodología de trabajo propia que hemos denominado imaginación aplicada, y al final es entender bien cómo a través de estas tecnologías podemos resolver ciertos problemas. Pueden ser problemas de formación, como decías, ¿no? Tenemos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado a nivel internacional, donde con una experiencia de realidad virtual estamos formando a personas en más de 60 países, ¿no? Pues ese objetivo está muy claro. Luego, si es meramente publicidad, pues puede ser también, oye, yo lo que busco es obtener el mayor impacto posible, tener apariciones en prensa y conectar con el mayor número de usuarios. Pues vale, ese es tu objetivo. Entonces creo que la base de todo esto es tener claro cuál es tu objetivo y cómo la tecnología puede ayudar a solucionarnos ese problema o cumplir ese objetivo. Will this work? Maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A/B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A/B testing with VWO today. Sin duda. Claro, yo creo que aquí también el tema está en
el grado de aprovechamiento real que una empresa puede sacar de todo esto. O sea, porque al final ya sabes, inversión, quiero saber cuánto voy a retornar y aquí es todo muy difícil. Pero evidentemente parece interesante que por lo menos como compañía te intereses por saber qué está sucediendo ahí y qué posibilidades tiene la tecnología, independientemente de que tu momento sea hoy o sea dentro de 2 años, 3 años, 1 año, no se sabe. En tu visión, que a fin de cuentas tú te dedicas a esto, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Es decir, ¿vamos a ver a medio plazo un abaratamiento de tecnología que va a hacer esto mucho más accesible a determinados perfiles? ¿Vamos a ver cómo algunas compañías van a entrar a modo de experimentación? O sea, un poco, ¿cuáles son las siguientes 2-3 grandes cosas que tienen que pasar en los siguientes 2-3 años para que esto empiece a convertirse en un estándar tecnológico y no, como es de momento, en una excepción, entre comillas? Bueno, yo creo que la clave es que entre Apple, ¿no? Que se está diciendo, no sé si tú eres pro Apple o no, pero eso, yo creo que realmente el salto se va a dar cuando entre la compañía de la manzana, porque ya evidentemente habrá un mercado, ¿no? Y habrá realmente unos indicadores que esto realmente sea el comienzo de la democratización. Se habla ya de que en este año van a lanzar su propio dispositivo en 2022. Todos los desarrolladores y el público en general de la tecnología estamos expectantes por ver qué es lo que sucede, pero vamos, yo creo que realmente la democratización pasa por el acercar el hardware al mayor número de usuarios. En la actualidad Facebook es quien lo ha estado liderando a través de Oculus, y Apple pues ya lleva tiempo comprando empresas, ¿no? En 2015, por ejemplo, compró Metaio, que era una de las empresas más potentes de realidad aumentada que estaban en Alemania, los integró dentro de la compañía y han estado desarrollando diferentes funcionalidades que estamos viviendo hoy en día a través del dispositivo móvil. Ha realizado numerosas patentes en todo este tiempo con gafas, con lentillas, etcétera, y creo que realmente el salto se va a dar cuando Apple acceda a este tipo de dispositivos y los acerca al final a cualquier persona, y sobre todo no por la experiencia de usuario sencilla e inmediata que caracteriza a la empresa, y creo que es la clave de todo esto, el generar el menor número de barreras de entrada, y que el ponerte unas gafas de realidad mixta, realidad virtual, sea tan intuitivo como encender un móvil en la actualidad. Pero no te atreves a dar unas fechas, ¿no? De fechas, Apple tiene previsto lanzar las gafas en este año. Yo creo que los próximos 5 años se va a dar un crecimiento muy fuerte, y lo que es ya la socialización general, pues vamos, en los próximos 5 o 10 años yo creo que es realmente donde vamos a ver la carrera, y el hito más importante es, yo creo, la presentación que haga Apple, porque eso también nos permitirá ver hacia dónde van los tiros, ¿no? Si apuestan por la realidad virtual, si apuestan más por las gafas de realidad aumentada que lleve cualquier usuario en la calle. Yo creo que los movimientos de Apple van a ser determinantes, porque como compañía tecnológica líder y que entra en los mercados cuando realmente se pueden explotar bien y sacar un retorno económico importante, pues bueno, yo creo que eso es lo que realmente nos marcará el camino hacia donde se dirige todo esto. Bueno, llevamos ya un buen rato, casi 50 minutos hablando, y es un tema que da para mucho, porque además, como bien has dicho tú mismo, aparecen por ahí también los NFTs, todo lo que tiene que ver con cripto, pero bueno, es un berenjenal en el que de momento no nos vamos a meter. Si eso, ya haremos otro episodio y nos metemos ahí ya como una compañía puede aprovecharlo. Para terminar, siempre pido lo mismo, que es que a la persona invitada nos cuente una experiencia personal que recomendaría vivir a los demás. Es decir, mira, yo viví esto y a mí me sirvió de mucho porque aprendí esto. Y ahí ha habido de todo, ¿eh? O sea, ha habido gente que te ha contado súper dramas y cosas muy divertidas. Y también que nos cuentes, en tu caso, dónde podemos encontrar buena información, ¿no? Buena bibliografía. Me vale un podcast, me vale un libro, me vale un enlace, me vale un blog. Donde alguien que quiera aprender pues, sobre metaverso, sobre todo esto, ¿dónde debería mirar? Vamos a empezar por la parte personal, por la experiencia personal
Que digas, ostras, esto es algo que todo el mundo debería probar porque lo que sea. Bueno, a ver, yo creo que a nivel personal y profesional y con estos momentos tan difíciles que hemos pasado últimamente, yo quiero confiar que con esta desgracia de la terrible crisis sanitaria todos salgamos mejores personas y con ganas de hacer el bien y construir un mundo mejor. En mi caso, lo que más me ha marcado en mi vida fue el fallecimiento de mi padre, que vino a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa de 5 o 6 años y pues bueno, que eso realmente ahí estaba metido en la burbuja del emprendimiento, en trabajar sin descanso, entre semana, fines de semana y dejar a un lado las cosas más importantes, ¿no? que son la salud, la familia y los amigos. Entonces, yo creo que como experiencia para mí eso es lo que más me ha marcado y como también a través de la empresa siempre hemos tenido, ¿no? esa visión de construir un mundo mejor y ese es el objetivo de Imascono, ¿no? de cómo a través de las empresas podemos construir ese mundo mejor y ha sido el objetivo que hemos tenido siempre como empresa. Y no sé si te sirve como aprendizaje. Hombre, me sirve, lo que pasa que es un tema muy personal y desgraciadamente muy duro, que creo que todo el mundo viviremos, pero que la gente lo que quiere es vivirlo lo más tarde posible, desde luego. Pero claro que me sirve y te agradezco la franqueza. Y sobre todo a nivel sinceridad profesional, ¿no? Que es cierto que vivimos, ¿no? Que la empresa, en mi caso soy empresario como tú, ¿no? Que desgraciadamente esto es el Dragon Khan y ese es el mensaje que quería lanzar con el ámbito personal, ¿no? Que muchas veces nos volvemos locos en el ámbito profesional porque nos salen las cosas, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que es lo más importante en nuestras vidas y sobre todo, pues bueno, el dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que hemos intentado siempre en Imascono y creo que siendo buenas personas pues nos ha llevado a sitios que nunca nos hubiéramos imaginado, porque al final cuanto más das, el mundo te lo devuelve multiplicado y yo creo que ha sido la clave y que ese es un poco el aprendizaje profesional que va conectado con ese personal de lo de mi padre. De todas maneras, fíjate, todos los que tenemos empresa o somos emprendedores, que para mí no es lo mismo, o los que somos emprendedores y además tenemos empresa, yo creo que todos hemos vivido situaciones similares, por lo menos si llevas unos años en el candelero. O sea, todo el mundo ha atravesado situaciones personales difíciles que hacen que forzosamente o te replantees cosas o te des cuenta de que hay cosas que no quieres seguir haciendo o que te des cuenta del valor real de las cosas. Y para cada persona ese aprendizaje viene de una manera diferente. A veces viene por una enfermedad propia, a veces viene por la enfermedad de un familiar, por un suceso inesperado, pero eso yo creo que todo el mundo lo va a vivir más pronto o más tarde. Luego depende de cada uno el aprovechamiento que saques de eso, porque sí, hay veces que aunque sea algo doloroso puede acabar siendo algo útil para ti y hay veces que no. Pero bueno, eso ya es algo muy, muy personal. ¿Y qué nos recomiendas leer o a qué fuentes recurrir si queremos aprender más de metaverso, de realidad virtual, de realidad aumentada? ¿Dónde hay buenos referentes o qué obras, digamos, son imprescindibles para entender esta nueva realidad y ver cada uno cómo puede aprovecharla en su trabajo o en su día a día? Bueno, yo creo que en general Twitter, tanto Twitter como LinkedIn, es un canal donde se están compartiendo infinidad de noticias acerca del sector. Yo siempre intento barrer para casa, ¿no? Y bueno, dentro, aunque sí que los seguidores son internacionales, a nivel español los más cercanos que tengo son Distrito XR, por ejemplo, que es un medio de comunicación que está centrado en estas tecnologías y que comparten noticias continuamente del sector y bueno, pues te permite tener una visión muy rápida de lo que está sucediendo. Y luego también Real o Virtual, que es otro medio que bueno, también está especializado en el sector y donde van compartiendo las noticias más destacadas.
Y bueno, próximamente vamos a ser parte de un libro que se está escribiendo. El primer libro de habla castellana en España es sobre el metaverso. Y bueno, si invito, te pasaré el enlace, te lo regalaré, Ricardo, así si lo quieres compartir con tus redes también para los seguidores puedan tener acceso, que de momento no se puede desvelar ni la editorial ni el autor ni nada, pero bueno, en los próximos meses va a estar disponible. Cuando llegue el momento te lo regalo y bueno, por lo que he visto, no me he leído el libro completo, pero sí que me han pasado parte de información y la verdad que creo que va a ser un resumen muy denso y muy interesante para entender qué es todo esto del metaverso. Vale, pues muy buenas referencias. Se me ha hecho corto, pero muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que a todo el mundo le ha quedado más o menos claro las oportunidades que esto ofrece, sobre todo en el futuro. Y también yo creo que aquí hay que mandar un mensaje interesante para todas las empresas y compañías que nos estén escuchando, que es: aquello que quieres que dé frutos dentro de 3 o de 4 o de 5 años, no puedes empezar a hacerlo dentro de 3, de 4 o de 5 años. Porque luego, si no, te encuentras, como me encuentro yo en mi trabajo, constantemente un escenario muy habitual, que es gente que quiere llegar a un punto de maduración en muy poco espacio de tiempo porque no empezaron a trabajarlo hace unos años, y eso pues técnicamente no es posible. Entonces ya juegas con unas cartas malas, ya juegas con unas cartas malas. Es bueno ver el potencial, es bueno por lo menos informarse, y a partir de ahí cada uno que vea cómo puede aplicar la tecnología a lo que hace, que seguro que es muy interesante. Yo, si me dejas como cierre, Ricardo, sí, y conectado claro. con esto simplemente, nosotros en lo que es la nomenclatura directa de lo que se concibe como metaverso, nos introducimos como empresa a finales de 2019, comienzos de 2020, y viene precedido de uno de nuestros principales clientes es un grupo italiano. Si recuerdas, el COVID impactó 15-20 días antes que en el resto del mundo. Entonces nosotros en diciembre de 2019 ya nos advirtieron de que estaba sucediendo cosas raras en Italia. En enero se va acrecentando esto, en febrero se empiezan a cancelar todos los eventos, entonces nosotros ya teníamos ese feedback de lo que estaba sucediendo. En un mes fuimos capaces de construir un producto mínimo viable, y cuando desgraciadamente se confinó a todo el mundo, nosotros ya teníamos un producto de metaverso donde permitíamos que las empresas siguieran conectadas con los usuarios, ¿vale? En estos 2 años que llevamos trabajando en el metaverso, hemos trabajado con todo tipo de empresas, desde pymes hasta gran empresa, incluso instituciones públicas o colegios como puede ser Salesianos, ¿no? Donde celebramos eventos virtuales dentro del metaverso. Entonces, que no tengan miedo, y sobre todo reforzar este mensaje que decías, ¿no? Que tengan esa apertura mental, y que al final que la tecnología es muy accesible y que a día de hoy cualquier pyme pueda adentrarse en el metaverso teniendo claro cuáles son sus objetivos y qué problema quiere resolver, que puede ser desde un sencillo evento donde yo quiero abarcar a un gran número de usuarios, hasta temas de formaciones o entretenimiento que ya puede variar el alcance del proyecto. Pero este último ejemplo está muy bien. Este es de los que me gustan a mí, los que te decía, porque al final estás hablando de Salesianos, que solo por el nombre, pues suena a una institución con raíces, con solera, pero cómo está aprovechando una tecnología muy novedosa para algo que no deja de ser algo sencillo como es un evento, pero simplemente en un contexto diferente, dándole un mayor aprovechamiento a la capa de tecnología. Ese es muy buen ejemplo de al final, sí, ¿qué puedo hacer yo con esta tecnología que me beneficie a mí o que sea bueno para mis clientes, para mi equipo, para las personas que tratan conmigo? Esa foto es muy buena y demuestra que siendo algo pequeño puedes hacer uso de tecnologías de este estilo. Y entender, ¿no? que yo creo que sí que lo que ha venido para quedarse es un modelo híbrido. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que debido a esta crisis sanitaria el mundo ha evolucionado digitalmente lo que hubiera tardado en 5 años, y al final hay que ver el mundo digital como un mundo de oportunidades que debemos de explotar para reforzar lo que hagamos presencialmente y llegar a un público mucho mayor y homogéneo. Pues aquí lo vamos a dejar, Peter. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad y por tu claridad. Yo creo que todas las dudas que pudiéramos tener, por lo menos grandes, han quedado más o menos resueltas, y espero poder contar contigo para un futuro episodio, y ya entramos ahí en todo tipo de detalle técnico y rebuscado. Muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado este rato, y
y vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchísimas gracias. Es un orgullo formar parte del programa, como te digo. Era muy fan, así que así se da lo gusto. pondré a Así, mi madre, que me así, llama eso Pedro. eso es, así da gusto. Esto luego tienes que pasarlo en las comuniones, en las bodas, en los bautizos. Oye, mira, que salí en CRO Café. Muchísimas gracias, Peter. Un abrazo muy fuerte.